La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, Carimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia, con Carlos Enrique Rivera. A las 9:30 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa, con Wilson Suárez. A la 1 de la tarde, la Red Deportiva de Bolivia, con Carlos Enrique Rivera. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el circuito electoral, empezando este penúltimo lunes del 2015 en el mes de agosto. Es la última semana completita de este mes de agosto. Algunos dirán, qué rápido se ha ido el año. Claro, los que tienen muchas actividades se les va rápido. En cambio hay otros que no tienen nada que hacer, sentados en las oficinas, dándose escritorio con escritorio, cabeza con cabeza. Ellos realmente no tienen nada que hacer. Pero para ellos seguramente debe ser un martirio que no pasa una hora, que no pasa otra hora, que no pasa otra hora. Hay informaciones, una que ha salido hoy en El Deber. He leído el artículo, ustedes les invito a leer sobre lo que había ocurrido con los guaraníes y la policía. Explica en el artículo cómo la policía intentó desbloquear y no pudo en la zona del bloqueo de los guaraníes. Y los guaraníes los hicieron retroceder como 2 kilómetros y los policías tuvieron que retirarse. Después de las 5:30 de la tarde, explica el artículo del Deber, que lo vamos a poner en nuestra página web de radiocapitalbolivia.com y también en el Facebook del circuito electoral más después del programa, cómo vuelven los policías y con refuerzos. ¿Por qué se escaparon los policías? Porque se acabaron sus gases. Y los guaraníes los hicieron retroceder a plan de ondas y piedras, seguro. Pero vuelven los policías con refuerzos y se entran al pueblito, donde había un tanque de agua, abren el grifo del agua para que se queden sin agua en el pueblo. Entran a las viviendas, les voy a invitar a que lean después ese artículo. Ese es uno de los temas que está haciendo en este momento comentario. ¿Por qué estoy en este momento con esto? Porque los miembros de la Asamblea Departamental, le han llamado a don Freddy Rivas para decirles, han pedido una entrevista, teníamos otros entrevistados para hoy, y hemos dicho, bueno, que vengan los de la Asamblea que quieren hablar del Estatuto Departamental, pero no llegan, o sea, parece que después de asambleístas ya la hora de Evo Morales no les funciona, sus relojes no les funcionan, nos pidieron para hoy día y para el viernes vamos a suspender, porque si hoy día no son puntuales, porque vamos a tener que esperar el día viernes, y yo creo que es así. El otro tema es el tema que tiene que ver con doña Amalia Pando. Doña Amalia Pando trabaja en una organización no gubernamental que es Herbol. En mi criterio, las ONGs, si tienen financiamiento, que funcionen con el financiamiento que tienen. Porque qué lindo competir contra los privados teniendo financiamiento y además recibir publicidad. Ese es mi criterio. Así como hay radios que no tienen licencia de funcionamiento comercial,
porque comerciales, para buscar publicidad, tienen otro tipo de licencia de funcionamiento, pero buscan publicidad, y si son amigas del régimen de turno, está bien, tienen publicidad, lo cual no es correcto. Pero bueno, doña Amalia Pando conversó con don Gonzalo Rivera, es el que antes era periodista de una de las redes nacionales, y explica en esta entrevista por qué se va de Herbol. Y hay unos conceptos interesantes, conceptos políticos de Amalia Pando, que recordemos, no es Amalia Pando la periodista proletaria, no, que es buena periodista, sí, que pulsa al gobierno, sí, que le incomoda al gobierno, sí, pero ella era socia del ex presidente de Bolivia, don Carlos Mesa, socia de PAT, tenían su red nacional de televisión, o sea que plata no le debe faltar, pero ese es para ponerles, como no es la pobrecita, pero en su trabajo de comunicación explica por qué se va de Herbol, o por qué, ha dicho que se iba a ir, ¿se irá? ¿No se irá? Tenemos la notita, conversando en programa Encontrados, en La Paz, con don Gonzalo Rivera. A ver, veamos, después comentamos con ustedes, amigos, y avísenlas a los de la Asamblea que tenían que venir al programa, por favor, si ya no me hagan cambiar el programa, si es que se van a faltar. Vamos a la entrevista. Estamos visitando los estudios de Herbol y estamos con Amalia Pando, como habíamos prometido conversar con ella. Amalia, ¿qué tal? Qué gusto saludarla. Qué gusto, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Bien Encontrados. Sí, qué alegría tenerte acá, a los compañeros. Muchas gracias a los televidentes. Amalia, quiero empezar con la primera pregunta. ¿Por qué ha ofrecido su cabeza Amalia Pando al gobierno? Es una de las decisiones que uno toma para llamar la atención. Uno, llamar la atención de nuestros oyentes, de la opinión pública en general, de que algo grave está pasando en el país, ¿verdad? Que el gobierno está utilizando nuestros impuestos para poner publicidad de manera discrecional. Muchísima publicidad, pero muchísima publicidad a los que son lambetas, ¿no? A los que están subordinados al gobierno. Y cero publicidad a los que no están subordinados. Pueden tener o no una posición crítica, pero no se subordinan. Ah, ¿no te subordinas? Aquí está, te quito la publicidad y te dejo caer. Eso se llama asfixia económica, eso se llama coartar la libertad de expresión. Amalia, ¿quiere irse de Herbol? No. ¿Quiere irse de los medios? No, nunca dije que quería irme ni de Herbol ni de los medios. Es más, nunca buscaré siempre la forma de seguir trabajando. ¿Vive de la radio? Por supuesto, vivo de la radio y amo este oficio. Anoche lo visitaba Augusto Peña en el programa y nos decía que este lunes se va a reunir el directorio. Y el directorio, que compone 5 personas aproximadamente, van a definir el futuro de la radio y van a escuchar a la gente en función de este pedido. Que se quede Amalia. Amalia, es posible que en las próximas horas le digan: Amalia, por favor, no se vaya. ¿Va a aceptar ese pedido? Por supuesto, porque si hay ese pedido, si rechazan mi renuncia, es también un compromiso de dar la batalla, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que dar una batalla por una de las libertades más importantes de la democracia, la de pensamiento. Tengo derecho a pensar, tengo derecho a opinar de acuerdo a mi pensamiento, tengo derecho a transmitir información. Eso se llama derecho a la información, derecho a la libertad de prensa, pero también el derecho a la organización. Los oyentes de Herbol se organizan para defender su radio y detrás de ese pedido de la radio esta libertad, que es el pilar central de la democracia. Y me imagino que muchos medios de comunicación, espero darles ánimo para decir: yo también soy víctima de esta discriminación. Es un delito muy grave. Amalia, hace unos años también fue cerrado el medio de Carlos Palenque. La gente se pronunció de forma masiva y lo llevaron a ser prácticamente político, diputado, y ser un importante político. ¿Ha pensado, alguien se le acercaba para decir: Amalia, véngase a este lado para ser parte de la política? Ante un pedido de la gente. Sabes que los partidos siempre están buscando alguien que sea conocido, porque y si uno ya es conocido, ya uno se ahorra muchísimo camino en la carrera política, ¿no? Y Carlos Palenque le gustaba la política, aspiraba a ser presidente. Entonces empalmó
¿verdad?, este acontecimiento con las ambiciones de Palenque. Yo no las tengo. Yo no las tengo. Ni aunque haya la presión de la gente. Pero porque ¿para la qué presión que está presionando no es mentira que la gente presiona, ¿no? No, como el presidente Evo Morales, la gente me pida que vaya a la reelección, ¿no? ¿Y cómo fue la reunión de ayer? Un grupo de gente muy espontánea que se reúnen para abrir una cuenta. Empezaron a tomar contacto a través de las redes sociales, que es el nuevo fenómeno, ¿no? Son estas convocatorias, la gente se reúne a través de las redes sociales, el Facebook, etcétera, y entre ellos se toman contacto. Y luego Carolina llamó a la radio y dijo, ¿me dejas hacer una invitación? Mira, nosotros nos vamos a reunir en tal parte. E invitaron al director de la radio. Y es una autoconvocatoria, ¿no? Y fue mucha gente, es muy lindo. Amalia se queda en la radio, supongamos, tiene muchos premios reconocidos este año. ¿Y por qué los empresarios no aportan a este medio, a este programa, si está reconocida? Es una pregunta para los empresarios, obviamente, pero te voy adelantando. Cuando un empresario que tiene negocios con el gobierno pone publicidad a Herbol o algún medio que no es de la lista de los sometidos, más bien un medio que está en la lista negra, el gobierno llama y dice, oye, ¿cómo le pusiste publicidad a Herbol? No, te llamo para preguntar, nada más. Y ya retiran la publicidad. Bueno, esto podría ser una presunción, pero han echado a Ibis Dinamarca, una ONG que tenía un espacio acá que decía que habían derechos indígenas y que la ley y que los acuerdos internacionales difundía la constitución política del Estado, pero nosotros le tirábamos el espacio publicitario. Bueno, el presidente Evo Morales los echó y dijo claramente, los estoy echando porque estaba apoyando económicamente a Herbol. Amalia, o sea, no es una presunción, es un hecho. Dos últimas preguntas. ¿Hay una lista negra de periodistas en el gobierno? ¿Ah, no? Pregunto. Averiguá, por ahí estás. Claro que hay. Amalia, ¿qué le dice a la gente? ¿Qué le dice a la gente que la está apoyando, que le está siguiendo y que quiere que se mantengan los micrófonos de este o cualquier otro medio? Que nadie deje pasar la oportunidad de luchar por la libertad. Que la libertad es un bien mayor, no la de comer, pero nos da para respirar. Y sin ese aire que es la libertad, no se puede vivir. No se puede vivir. La gente que vive en regímenes dictatoriales padece. Que las víctimas de esta política de discriminación, primero puede ser Herbol, pero no solo son los medios de comunicación, va a llegar a usted, porque cuando usted quiera reclamar algo, un derecho, porque le confiscan la casa, porque le pasa algo a su hijo en la calle, y quiere reclamar su derecho, no va a tener dónde reclamar ese derecho. ¿Sabe por qué? Porque la política del gobierno es cerrar los medios de comunicación que no ha podido someterlos. Y que es obligación de todos luchar por ese bien mayor que es la libertad. Ok, María, muchas gracias. No, a ti. Te agradezco muchísimo. Estamos... Su programa Encontrados con doña Amalia Pando. Ustedes han escuchado cómo ella justifica su posición en torno a si sale o no sale de las redes. En principio, el pasado mes de julio ella dijo, los del gobierno, tengo buenas y tengo malas. Buenas, que me voy de las redes, malas, que se siguen el 31 de agosto. El próximo lunes es 31 de agosto. Pero hoy dice en esta entrevista que si se rechaza su carta de renuncia ya se quedaría. Entonces no es una renuncia. A ver, escucharemos el principio, por favor, si podemos escuchar un poquito. Visitando los estudios de Herbol y estamos con Amalia Pando, como habíamos prometido conversar con ella. Amalia, ¿qué tal? Qué gusto saludarla. Qué gusto, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Bien Encontrados. Sí, qué tenerte acá a los compañeros. Muchas gracias a los televidentes. Amalia, quiero empezar con la primera pregunta. ¿Por qué ha ofrecido su cabeza Amalia Pando al gobierno? Es uno de los decisiones que uno toma para llamar la atención. Uno, llamar la atención de nuestros oyentes, de la opinión pública en general, de que algo grave está pasando en el país, ¿verdad? Que el gobierno está utilizando nuestros impuestos para
poner publicidad de manera discrecional. Muchísima publicidad, pero muchísima publicidad a los que son lambetas, ¿no? A los que están subordinados al gobierno. A ver. Y cero publicidad. Esa partecita dice, mucha publicidad a los que son lambetas, a los que están funcionales al gobierno. ¿En Sucre hay lambetas? ¿Hay medios de comunicación vinculados a parientes de autoridades departamentales? ¿Hay programas vinculados a funcionarios públicos que tienen palos blancos que se los hacen sus programas y que reciben full publicidad? Sí, existen esos. Y existen también los medios de comunicación que no son comerciales y que reciben full publicidad. Esos serán los lambetas en Sucre, lo que habla doña Amalia Pando. No llegan los de la Asamblea Departamental, que me pidieron el espacio para hablar de sus estatutos. Me pidieron lunes y viernes, cortado el día viernes, porque si hoy no cumplen, si no tienen palabras, si no tienen hora, ¿cómo? ¿Cómo van a pedir el día viernes? No van a tener el día viernes, vamos a hacer nuestro programa normal, porque hoy día con los que me iban a venir les queríamos preguntar qué va a cambiar el estatuto. Si me dicen, va a haber más apoyo a los de la tercera edad, que me demuestren que sin este estatuto, ese apoyo a los de la tercera edad no existe. ¿Qué impide que haya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que uno cambia? Sí, cambia uno con el poder, pero terriblemente. De ser humilde a ser soberbio. ¿Creen ustedes que cuando el presidente utilizaba abarcas, era humilde, y le salía probablemente algo de la barca, llamaba a alguien, mi zapato? Nos han mandado esta imagen, en la que parece que al presidente de la República se le desataron los nudos de los guatos de su zapato. Claro, podía agacharse a amarrárselos, ¿no? Como lo hace usted, lo hago yo. Y alguien le amarra los guatos de su zapato del presidente de la República. ¿O me estaré equivocando? A ver, veremos la imagen. Veremos la imagen. No, ese no es el presidente. Este es el presidente de la República, nuestro presidente, Evo Morales. Miren ustedes, se le desamarró el zapato. Mira, y alguien va y le amarra el zapato, mientras el presidente continúa conversando. ¿Ven? No sé si le dice apúrate o qué. Terminan de amarrarle el zapato y recién continúa su camino. El presidente no se amarra los zapatos, ahora no se amarra los zapatos. ¿Podemos pasar de nuevo desde el principio, por favor? A ver, eso, por ahí, si me pone cámara lenta. Mi zapato! ¿Qué pasa contigo? Un poquito, retrocedan un poquito, como para que, un poquito más. A ver, vamos a ver. Mi zapato! Va el otro joven, señor caballero, le amarra el zapato al presidente de la República, y cuando termina de amarrarle, el presidente todavía mira si le siguen amarrando el zapato, y recién continúa su trabajo. Bueno, muchas gracias a quienes están en los estudios. Vámonos a la pausa, amigos, después estamos de nuevo con cosas interesantes aquí en el circuito electoral. Circuito electoral. Circuito electoral. Hola, ya estamos. Ahora sí. ¿Cómo está Freddy? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está Wilson? Le han hecho correr. Está su micrófono encendido, ¿no? Está muy bien. Sí, correctamente. Le han hecho correr. Sí, ¿Qué pasó? bastante. A ver, me han pedido entrevista para el lunes y para el viernes, y a mí me parece interesante conocer el tema de los estatutos, y me confirmaron esta mañana que iba a venir don Manuel Alfaro. Yo le he llamado a su celular, no me ha contestado y ahora lo ha apagado su celular. Mi amigo Manuel Alfaro, qué pena, Manuelito, pero cuando uno tiene un compromiso hay que cumplirlo o no comprometerse. Se lo digo delante de usted, porque Manuel debió estar aquí para hacer conocer sus criterios. Entonces, si el lunes no han podido, el viernes peor será. ¿Qué habrá pasado? Bueno, Wilson, nosotros tenemos mucho respeto y además mucho cariño a tu programa. Sabemos que es un espacio donde la gente no se aburre, la gente de alguna forma se identifica contigo, que a través de muchas preguntas tú vas dando en el clavo para poder hallar el fondo de cualquier tema que se trata. Entonces, en ese sentido, mira, yo
He venido a dar la cara un poco por el tema de la Asamblea Legislativa Departamental, institución a la que me debo, y bueno, lamentablemente el asambleísta Manuel Alfaro, que tenía que estar presente, tuvo una gran emergencia. Obviamente eso no implica la responsabilidad a la que tú haces mención, pero de alguna forma nunca en la vida faltan los imponderables, y esperemos que el viernes, bueno, él pueda estar aquí presente para poder formar parte de esta socialización que la verdad es necesaria, que sea acompañada a través de los medios de comunicación. Así, nunca falta algún contratiempo, pero yo le voy a contar algo. Todas las entrevistas preelectorales, mi amigo Manuel Alfaro siempre ha llegado tarde. No sé por qué. Cuando estaba Ñailda Saavedra, cuando estaba, no me acuerdo quién que era del otro frente, siempre mi amigo Manuel llegó tarde. Y esta mañana empezábamos a hablar con Manuel sobre lo que hoy día pensábamos comentar. El tema de, una vez que se apruebe... espérese un ratito, lo estoy viendo medio tenso, Freddy, tranquilo nomás. El tema de que si después de que se apruebe este estatuto va a haber una nueva elección para gobernador, subgobernador, asambleístas, porque habrá un nuevo número de asambleístas, o no, don Manuel Alfaro decía, no, eso no va a ocurrir. Para cambiar gobernador, subgobernador, si aplicar esa partecita del nuevo, lo que hasta ahora todavía es una propuesta, tenemos que esperar hasta que cumpla la gestión don Esteban Urquizu, el gobernador electo por 5 años. ¿Y por qué empezábamos a hablar de ello? Porque en Pando ya tienen su estatuto autonómico departamental. Pero mire cómo es. Pando andaba en el tema de autonomías, pero se supone que andaban más avanzados los Cambas, los cruceños, los Rubén Costas. Y los Rubén Costas hasta ahora no tienen el estatuto aprobado, ni con referéndum, ni nada, recién han vuelto a representar al Tribunal Constitucional. Pero en Pando, ¿se acuerda usted cuándo posesionaron a los nuevos gobernadores? A los nuevos gobernadores estamos hablando... A finales de mayo. Estamos hablando, creo que ha sido más o menos a finales de mayo. Sí. Y vino aquí don Luis Flores, es el gobernador reelecto de Pando, y juró junto con los otros 9 gobernadores, el presidente de la República les tomó el juramento, pero le dijeron al señor Luis Flores, esa posesión no es legal, don Luis Flores, dijeron. Y don Luis Flores dijo, se enojó, le estoy contando las internas de lo que ha ocurrido en la gobernación de Pando, se enojó con el asesor, porque un asesor es para asesorar y decirle, gobernador, autoridad, no se equivoque, aunque a veces las autoridades piensan que lo son, sábelo todos y que nadie les puede ayudar, y no se dejan ayudar, pero bueno, el gobernador se enojó y le dijo, no, ¿cómo vas a decir eso? Tengo que ir a la posesión, vino a la posesión aquí. Hicieron las consultas en el Tribunal Constitucional y efectivamente no hubiera podido firmar don Luis Flores documentos porque la posesión de aquí no era la que le permitía firmar. Tenía que ser posesionado por la Asamblea Departamental porque ya tenían su estatuto aprobado, reconocido, porque ya tenía una vicegobernadora, es el único gobernador en Bolivia, el de Pando, que tiene su vicegobernadora, que creo que ya lo estás escuchando, pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces no era válido lo de aquí y tuvieron que posesionarlo nuevamente en su asamblea en Pando. Entonces, a raíz de ello, le decíamos a don Manuel Alfaro, va a haber otra elección para gobernador, vicegobernador, porque en el estatuto dice, ¿lo ve? Que ahora va a haber vicegobernador, creo que son 25 asambleístas, algo por ahí. ¿Habrá otra elección? ¿Cómo va a ser? Yo creo que el caso que usted escribe no es el caso de Chuquisaca, porque como usted mismo indicó, era muy diferente y es muy distinto lo que ha ocurrido en el caso de Pando. En el caso del departamento de Chuquisaca creo que las cosas están absolutamente claras. Estamos hablando de que el estatuto se está aprobando y que se tiene que respetar este periodo legislativo y este periodo del Ejecutivo que ha sido electo democráticamente el 29 de marzo. Entonces no corresponde en esa situación. No tanto por las cosas que tal vez son sujeto de susceptibilidad, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado tal vez muy susceptibles respecto a los últimos comicios. Pero me parece que en la política se contaminan las posiciones y las deposiciones, es decir, todo lo que habla bien y también mal de un candidato. Entonces eso ha ocurrido y lamentablemente creo que ha habido mucha permisibilidad, porque si es que alguien habla mal de mí, yo tengo que ejercer mi derecho a réplica y venir y defenderme y dar mi verdad. O disculparse, o justificar, o decir no es cierto. Correcto, y en el caso creo que ha habido muy poca presencia de la primera autoridad hoy electa, que es el gobernador Urquizu, para defenderse, porque en realidad ha sido una serie de cadenas de mentiras y calumnias
insidias que le pusieron, y lamentablemente, como usted dijo, a veces un asesor no es pues quien lo sabe todo, hay que saber tener un poquito más de sabiduría en esto, y hay que también dar paso a otro tipo de criterios. En ese sentido creo que no ha habido esa respuesta, lo cual no quiere decir que definitivamente sea verdad las muchas cosas, los muchos tomates que le echaron al gobernador. De todas formas, creo que ya pasado este periodo, tenemos una autoridad que tiene un buen respaldo de gestión, y de eso queríamos hablarte, justamente sumándonos a la preocupación que existe respecto a lo que es el tema de gestión adherida al Estatuto Autonómico Departamental. Yo creo que lo mejor que ha hecho el gobernador en este lustro ha sido precisamente el seguro de salud. El seguro de salud, tú recordarás, es un seguro que hoy permite que muchas de las personas que no tienen un seguro de salud sean atendidas de forma gratuita y reciban medicamentos. Esto es algo realmente muy bueno, muy positivo. ¿Y esto cuándo se ha lanzado y se ha emitido? Se ha emitido el año pasado. El año pasado se emitió esto, ¿producto de qué? Producto de que teníamos platita del tema del megacampo compartido Margarita Huacaya, que de alguna forma lo que ha hecho es que tengamos más recursos económicos. Pero lo que viene sucediendo ahora es otra cosa. El próximo año vamos a recibir menos, 30% menos aproximadamente. Menos. Bueno, ya estamos recibiendo, pero tendrás en cuenta de que el efecto en realidad ya lo vamos a sentir el próximo año, ¿no? Ahorita ya hay de alguna forma algo claro en el tema de las cuentas y en el sistema de la gobernación que está afectando, pero definitivamente va a afectar más aún el próximo año. El gobernador, tú recordarás, salió con un plan de austeridad, anunciando un plan de austeridad. Dice, yo no voy a ejecutar todos los proyectos, no voy a poder porque no me alcanza el dinero, voy a ejecutar solamente algunos, los más importantes. En el caso de políticas sociales es lo mismo. La pregunta del millón es, ¿será que si vamos a recibir menos, continuamos con el seguro de salud universal, gratuito y directo vigente? Esa es una gran pregunta y tiene su respuesta. Si es que tenemos la oportunidad de que el estatuto se apruebe, sí vamos a tener un dispositivo legal que permita que se mantenga el seguro de salud. El artículo 81 establece con absoluta claridad que la salud es la función superior del gobierno departamental. Y pero que la Constitución también dice lo mismo. No, lo que pasa es de que la Constitución es algo mucho más general. Le dice que el mandato constitucional le pide a todos los, bueno, le dice a todos los bolivianos que la salud tiene que tener acceso universal, gratuito y directo. Es algo muy, pero muy general. Cuando hablamos del estatuto... Pero habla de universal, ¿no? Habla de universal. Lo que hasta el momento no se está cumpliendo, es decir, varios están incumpliendo la Constitución. Es que el problema es el tema de plata. Ese es el problema. ¿Cómo habrán aprobado la Constitución? Ese es el problema. El problema es plata, ¿no? No, la Constitución me parece que está muy bien orientada. Lo que tal vez no está muy bien orientado es de alguna forma la priorización que se le da a la gestión pública. A ver, vamos a suponer que nosotros no tenemos las regalías. ¿Cómo hacen otros países precisamente para poder acomodar un seguro universal gratuito y directo? Impuesto a los oligopolios, impuesto al vicio. Y en ese sentido lo que se hace es de alguna forma utilizar el vicio como las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, y se le pone un impuesto. Y con lo que pagan ese impuesto, automáticamente se genera un seguro de salud. Entonces hay muchas formas de poder sobrellevar esto que es tan importante como política social. Pero lo que establece la diferencia central en el Estatuto Autonómico Departamental, el artículo 81, función superior. O sea, la salud es una función superior del gobierno departamental. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el plan de austeridad, el gobernador lo que tiene que hacer es darle prioridad a esta política social que no va a desaparecer si es que tenemos el Estatuto Autonómico aprobado. En ese sentido, es una utilidad muy interesante. Cuando en la Constitución dicen que debe haber salud universal, no dice ahí si los precios de los hidrocarburos siguen... No, es que es muy general. Dice seguro de salud universal. Y hasta ahora no hay seguro de salud universal en toda Bolivia. No, hay en 3 departamentos. Solamente hay aquí, creo que ha sido el primero. No. Primero Tarija. Susat. Segundo, Choquisaca. Tercer, Departamento de La Paz. Entonces, no se está cumpliendo la Constitución. Lo que, como te explico, este es un mandato constitucional. Ahora, lo que tú tienes que hacer es tomar en cuenta de que tienes que tener un dispositivo legal
referido a lo que es el contexto regional que te permita hacer de esta política social algo que sea realidad. En este caso, como te vuelvo a repetir, artículo 81, función superior. Si me diría, no sé, un ejemplo, el artículo 81, tenemos derecho a la salud universal, gratuita y directa. Es lo mismo, ¿no? O sea, de alguna forma te dice que es un derecho, es algo muy general, pero resulta de que de alguna forma, cuando te dice función superior, te dice que eso es primero. Prioridad. Prioridad. ¿Primera prioridad? Primera prioridad, función superior. Cuando usted me dice, no sabemos si vamos a tener la misma cantidad de plata o no, y entonces depende de eso para que se mantenga este seguro universal aquí en Chuquisaca. Sí, por supuesto. Si se aprueba el estatuto, se asegura que eso continúa. Claro, sí, tienes un dispositivo legal que te va a ayudar a neutralizar cualquier situación. Los ingresos de la gobernación. No, bueno, no es de que no vamos a tener plata. Yo te comento una cuestión, ¿no? Y esto te hablo con conocimiento de causa, yo no soy todólogo, pero al igual que tú, creo que los periodistas leemos más de lo que cualquier persona acostumbra y siempre nos informamos. Y muchas veces consultamos a quien realmente sabe. Yo tengo dos abogados, dos amigos constitucionalistas con los que de alguna forma todos los criterios que yo emito en los medios siempre los consulto, no son unilaterales, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay aproximadamente, este es un dato de la Fundación Jubileo, te comento, 2.000 millones de dólares en caja y bancos. 2 millones, ¿y de dónde son esos 2.000 millones de dólares? De lo que no han gastado. De todo lo que no han gastado. Entonces, ¿qué ocurre? De alguna forma, tenemos este techo presupuestario para poder sobrellevar todas las responsabilidades que tenemos dentro de la gestión pública. Pero, ¿qué ocurre? Si tenemos que ejecutar 10 proyectos y tenemos 5 políticas sociales, no nos van a dar el cuero para 5, nos van a dar para 3. Y la pregunta, ¿cuáles son esas 3 políticas principales que tiene que aprobar el gobernador? Las que a él le parezcan a él o las que de alguna forma estén normadas. Las que estén normadas, y es el estatuto de que las normas que te dice primero es esto, segundo es esto y después es esto. Entonces ahí le ves una gran utilidad del estatuto. No estamos haciendo de alguna forma una propaganda con un sistema de inducción al sí, pero de alguna forma tenemos que hablar de las utilidades que nos va a dar este estatuto. Por otro lado, seguimos en el campo de la economía. Terminaremos lo de salud. No, sí. O sea, en salud, usted me dice, si se aprueba el estatuto, va a seguir el seguro universal. Se va a sacar plata de donde sea, pero tiene que seguir. Tiene que seguir, sí. ¿Y de dónde será que se saca la plata? ¿Se va a quitar del sector de educación? Como te digo, ¿se va a quitar de dónde? No, son 3 pilares, yo creo, la base económica que puede proyectar este seguro de salud. El primero, como te decía, son los 2.000 millones de dólares en caja y bancos, que no son para Chuquisaca, son para toda Bolivia, pero de alguna forma tienes que tomar en cuenta de que hay mucha plata que no se ha ejecutado y que de alguna forma va a ser como un colchón económico en esta primera instancia para enfrentar una crisis de precios. Por otro lado está el tema de que de alguna forma Chuquisaca no es tan dependiente de las regalías. No es tan dependiente de las regalías, entonces tiene otro tipo de ingresos que de alguna forma estabilizan los parámetros económicos, ¿no? Bueno, está el tema, por ejemplo, de Fancesa, tiene ingresos propios. Pero Fancesa, sus ingresos que antes o todavía reparten a las instituciones, va a quedar mermado porque van a hacer una ampliación. Producto de eso, sí, pero tendrás que tomar en cuenta que más bien eso va a mejorar, tienes una nueva ampliación. Pero para hacer la ampliación necesitan plata. No, pero no es plata es plata que se van a prestar, porque la plata que van a, de alguna forma, viene siendo lo mismo. Si ¿Pero qué van a pagar? No, pero está el cálculo hecho. No te voy a discutir sobre Fancesa, pero el cálculo está hecho, y obviamente asumiendo todo lo que tiene que seguir recibiendo, lo que tiene que seguir ganando, para que realmente se alimente la economía del departamento de Chuquisaca, y por otro lado también para que se pueda responder a este factor crediticio que va a adquirir la factoría. Tomemos en cuenta de que ahí no tenemos a personas de alguna forma sin experiencia, tenemos a personas con mucha experiencia que seguramente están asumiendo una gran responsabilidad y un gran reto informando cómo tienen que ser las cosas. En ese sentido yo creo que existe mucha confianza, no en la gente que de alguna forma está políticamente ahí en Fancesa y de manera estacionaria, sino a la gente que trabaja mucho tiempo y además a las consultorías económicas que se han podido realizar para que se pueda hacer realidad. Pero es como que yo diga, voy a construir un edificio, haré ¿cómo se llama ahora donde hay varios departamentos? Tienen un nombrecito, ¿cómo se llama? ¿Condominio? Los condominios, voy a hacer mi condominio, plata, me voy a prestar plata. Y después, cuando termine de construir, voy a vender los departamentos, voy a pagar lo que me he prestado
y todavía voy a tener utilidades, pero mientras tanto tengo que pagar intereses. ¿Y esos intereses de dónde van a salir? De estas utilidades. En el caso de Francesa, nadie nos va a prestar sin intereses. Nos darán un año de gracia, pero después hay que pagar intereses. De manera que esa platita de Francesa medio que está comprometida, universidad, alcaldía y gobernación. ¿Se ha traído un estatuto? No. Porque hay artículos transitorios. ¿Se acuerda de los disposiciones transitorios? transitorias. ¿Qué dice para este tema de si hay una elección para renovar gobernador y vicegobernadores y nuevos asambleístas o no? ¿Qué dicen los transitorios, los artículos transitorios, se acuerda? Bueno, los artículos transitorios simplemente resuelven de que este Estatuto Autonómico Departamental entre en vigencia a partir de su aprobación. A partir de su aprobación. Pero para el tema de la descentralización del órgano ejecutivo, concretamente tendrán que terminar la gestión esta autoridad departamental. ¿Eso dice? Eso es lo que dice, sí. Sí, eso es lo que reza. Eso es lo que reza en las disposiciones transitorias, no hay artículos transitorios, disposiciones transitorias. Bueno, no soy abogado, pero me he aprendido de memoria esta cuestión. Y de alguna forma las disposiciones transitorias nos facultan para que de alguna forma termine este periodo de mandato que tienen las autoridades recién electas y posteriormente a eso elegiremos a 25 asambleístas y a no 21. Y tendremos vicegobernador de una manera democráticamente electa y también tendremos 4 subgobernadores en el departamento de Chuquisaca. Y entonces, ¿para qué apurarnos? Podríamos hacer nomás el 2019, total el 2020 va a cambiar el panorama administrativo. No, a eso iba precisamente. Hablándote de Francesa, yo no puedo dar muchos criterios al respecto porque obviamente no estoy imbuido de lo que es la política económica y financiera de la principal factoría, pero te aseguro que en el caso del seguro de salud tenemos fuentes que pueden garantizar todo esto, ¿no? Respecto a lo que iba y lo que también es importante es de que si bien vamos a recibir menos, hay que recordarle a la gente que a partir del próximo año ya entran en producción campos que van a permitirnos proyectarnos como el primer departamento líder en la producción de hidrocarburos. Entonces, este es un gran desafío. ¿Y cómo lo vamos a encarar? Lo vamos a encarar, como tú dices, esperando a que pasen 4 años y bueno, ahí recién implementemos nuestra autonomía. No, yo creo que lo más importante es tomar en cuenta de que este 20 de septiembre ya podemos convertirnos en una región autónoma, que va a tener autonomía económica y que va a recibir regalías como nunca antes lo había hecho. Pero no fruto del estatuto, porque las regalías no, haya o no estatuto. No, claro, las regalías vienen... haya o no haya estatuto, pero tienes que... Es decir, voten por el sí o por el no, igual van a haber regalías. No, igual van a haber regalías, pero el problema es de que tenemos que tener una carta de navegación para esas regalías. Yo te comento, no sé si lo conoces, un gran amigo, periodista, Esteban Farfán. Esteban Farfán es un periodista del Chaco. ¿Por qué estoy tocando este ejemplo? Porque la primera región autónoma en Bolivia es Tarija, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo categórico de Tarija, que durante 8 años ha recibido cifras sideralmente altas. Pero ¿qué ocurre? El año pasado, entre noviembre y diciembre, Villamontes y Yacuba, poblaciones que tienen recursos realmente enormes, no tenían agua, no tenían luz en el centro poblado. Esto es lo que se critica en el departamento de Tarija, de que lamentablemente no se ha hecho un buen recurso de las regalías. Las regalías, los recursos naturales no renovables son el pan de hoy y el hambre del mañana. Si un departamento no sabe invertir bien su riqueza, automáticamente estamos perdidos. Entonces, siguiendo esa situación, ese ejemplo que tenemos ahí de la comunidad tarijeña, los chuquisaqueños tenemos que hacer de alguna forma las cosas ordenadamente. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un estatuto autonómico que nos va a facultar a tener una autonomía, con todas las connotaciones que tú quieras, que observes, y que no solamente tú, sino que también el Colegio de Abogados, que reconoce, porque yo tengo un archivo de audio de una declaración del Colegio de Abogados, donde dicen, sí, evidentemente el estatuto tiene que aprobarse porque nos faculta con características muy interesantes para asumir nuevos retos, pero de alguna forma estamos flacos en la socialización, porque es muy tecnócrata, por decirte. Hay artículos que son muy técnicos y bueno, ni yo los entiendo, entonces imagínense la gente que de alguna forma no es de que no los pueda entender, sino que no tiene el tiempo para revisar con detalle los mismos. Entonces, si te das cuenta, tenemos que seguir ese ejemplo. Chuquisaca tiene un horizonte que puede convertirse
en lo que viene siendo una oportunidad muy gigantesca para poder mejorar los índices de pobreza que tiene, mejorar su economía, mejorar la producción. El tema es de que necesitamos dispositivos legales que de alguna forma ordenen la casa para evitar lo que pasó en Tarija. ¿Y qué es lo que pasó en Tarija? ¿Y por qué te mencionaba este periodista? Porque él dice, todo esto que ha sido mucha plata, finalmente ha llegado a repartirse entre una rosca dirigencial en un cuarto oscuro y lamentablemente no ha llegado al bolsillo de la gente, no ha llegado a resolver ni siquiera problemas básicos tan elementales, tan fundamentales como son el agua y la luz. Entonces te das cuenta, el reto importante que tenemos en Chuquisaca es poder tener este referendo aprobatorio de manera en la que la gente vaya a definir su votación por el sí o por el no, porque obviamente ellos definen eso. Y de alguna forma vayan pero informados y tomen la mejor decisión. Por eso es lo que estamos haciendo de manera tal vez muy intransigente, es repetir lo que nos parece muy importante y lo que definitivamente evidencia la real utilidad que tiene el estatuto. Hay algunos que dicen, aunque no esté bien este estatuto, hay que aprobarlo, total, después lo podemos mejorar. ¿Quiénes dicen eso? Lo dijo doña Silvia Salame, hay que aprobar este estatuto, después se puede corregir y mejorar. Eso es cierto, ¿no? Pero ¿cuánto habrá costado? No, mucha plata, por supuesto, mucha plata. ¿Habrá justificado? Yo creo que no podemos en este momento rasgarnos las vestiduras y hablar de algo que ocurrió atrás. Tú recordarás que mi primera intervención este año en tu programa, después de haber asumido este humilde cargo, te había dicho, lo mejor que hizo la anterior gestión de la Asamblea fue hacer el estatuto, te dije. Pero lo que no hicieron muy bien fue el tema de la socialización. Y en eso estamos de acuerdo, porque nosotros tampoco no estamos haciendo un trabajo muy excelente en esto. Tampoco me atrevo a decir, bueno, estamos haciendo un trabajo regular, porque lamentablemente es bastante lo que se tiene que hacer respecto a temas de socialización. Pero yo creo que la mejor ayuda que podemos tener son los medios de comunicación, porque definitivamente nos estamos jugando nuestra historia y un cambio estructural este 20 de septiembre. No nos estamos jugando una pelea entre políticos como la que he visto esta mañana, con opiniones muy de hígado, desprestigiando y descalificando este proceso. Pueden haber muchas cosas que estén mal, evidentemente dentro de lo que es un tema de socialización, pero lo que no debemos permitir es evitar que hay gente que nos quite la voluntad de informarnos. Yo creo que el chuquisaqueño hoy más que nunca tiene que estar informado y es responsabilidad acudir este 20 de septiembre a las urnas y tomar una decisión. Entonces yo creo que esa es la parte importante que estamos tratando de identificar, dándole algunas pautas para que se interese por otras. Algo interesante también, mira, desde el artículo 90 hasta el 102, es todo un capítulo de lo que implica el desarrollo productivo, desarrollo económico y finalmente el tema de empleo. Entonces es un capítulo muy interesante porque nos da pautas de alguna forma de todo lo que se tiene que cambiar en el departamento de Chuquisaca. En ese sentido es importante de alguna forma poder tener este tipo de cosas muy claras y están muy claras en el estatuto. Me parece que ha sido un trabajo arduo el que ha hecho la anterior gestión de poder haber desarrollado este tipo de capítulos que estén adheridos a lo que es el sector productivo, la estrategia económica que tiene que tener Chuquisaca, que está focalizada por regiones, o sea, es decir, que le hace falta el Chaco, le hace falta Sintis, Norte, Centro. Está muy bien explicado todo aquello y finalmente el resultado de toda esta cadena de cosas es generación de empleo. Mire, cuando le preguntaba sobre ese artículo transitorio, porque esta mañana cuando hablaba con don Manuel Alfaro le decía, ¿pero por qué? Se aprueba el estatuto departamental y no hay una nueva elección de gobernador, vicegobernadores, todo lo demás, y cuando se aprobó la Constitución Política del Estado hubo un recorte de mandato y hubo nueva elección para presidente, parlamentarios, todo lo demás. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es de que cuando se ha convocado a aprobar la nueva Constitución Política del Estado, se ha puesto en marcha lo que era el tema de que a partir de la aprobación iba a regir un nuevo periodo de mandato que tenía que necesariamente pasar por una nueva elección. En este caso no.
porque hemos llevado a cabo un proceso gigantesco que ha costado plata al Estado, como la donde hemos elegido gobernador, pero ahí nos han establecido con absoluta claridad las reglas del juego. Nos han dicho, estamos eligiendo gobernador por 5 años. Entonces, de alguna forma, el estatuto... Pero cuando lo eligieron a Evo Morales en la República, también lo eligieron por un periodo así, no se cumplió, se hizo recorte de mandato. No, pero claro, pero fueron otras condiciones las que están establecidas en un decreto de convocatoria. No tengo en este momento a mano, pero el viernes se lo puedo mandar con el asambleísta para que lo tenga. ¿El asambleísta el viernes? No, va a venir. Pero hay este tipo de declaraciones legales para no darle mucha vuelta a esto, que definitivamente no es de que... Porque cuando se cambió la Constitución, esta nueva Constitución, se cambió también el número de asambleístas, ¿no? Se dijo, van a ser tantos diputados, van a ser tantos... Antes eran solo 3 senadores por departamento, ahora son 4. Y entonces, por eso también se hizo el recorte, como los asambleístas de ahora. Ahora son 21. Si se aprueba el estatuto van a ser 25. Pero si se va a aplicar el 2020, ¿qué cosas pasarán en 4 años? No, tienen que pasarnos las mejores cosas, porque hay que ser negativos. En realidad no se trata de la política, que obviamente puede dar mucho que decir. Decirle que por qué no hay de una vez una elección, nuevo gobernador, nuevo subgobernador, nuevos asambleístas... Es que la convocatoria no refería a ese tipo de cosas, porque definitivamente entonces estaríamos contradiciendo todo lo que ha significado este último proceso electoral, que como le decía, ha costado recursos y que de alguna forma ha sido planificado. Y en ese sentido, eso es lo que estamos queriendo establecer con absoluta claridad, Wilson. En realidad, las condiciones son muy diferentes a lo que se ha dado cuando se aprobó la Constitución Política del Estado, ¿no? Las convocatorias han sido muy distintas y en este sentido es totalmente distinto todo esto. En ese sentido, yo creo que lo más importante es tomar en cuenta de que más allá del periodo de mandato, que seguramente es una duda que usted tiene, una duda de muchas personas, que va a ser debidamente fundamentada el día viernes cuando le pase esta normativa, que me la explicó justamente el Ministerio de Autonomías, porque yo también tenía la misma inquietud. Decía, vamos a tener que volver a elegir nuestro gobernador, nuestro vicegobernador. No. Y me pasó la normativa que definitivamente hablaba de que esta es una convocatoria con otro tipo de matices jurídicos. Entonces, en ese sentido, creo que las cosas están absolutamente claras. En realidad, yo creo que ahorita ponerle un pero a las cosas es no avanzar. Yo creo que... Pero avanzar con los ojos cerrados tampoco. No, por supuesto que no, pero nadie está avanzando con los ojos cerrados. Yo creo que de alguna forma Esteban Urquizu, electo democráticamente, Iván Arcena, electo democráticamente. No importan las personas, ¿no? Claro, por supuesto. Que sea ahora gobernador o alcalde. Por supuesto. Aunque en el caso de las cartas orgánicas, en el caso de Sucre, han anulado el tema de los subalcaldes, o sea que no habría por qué elegir nuevos subalcaldes. Han anulado el tema del subalcalde que debería asumir la titularidad en caso de viajes. Entonces, en ese caso, no hay mucho cambio en la parte administrativa. Bueno, sí, eso es referente al tema de las cartas orgánicas, pero yo creo que ahorita lo más importante es este comicio que se nos viene, el referendo aprobatorio del 20 de septiembre. Es algo muy importante porque definitivamente, como le dije, tenemos que estar preparados para asumir un gran reto, un gran horizonte además de desarrollo, que es el tema de convertirnos en un departamento potencialmente productor de hidrocarburos, que tiene que tener, por supuesto, este tipo de aspiración legítima, autonomía. Por la autonomía. Yo les digo a mis amigos que nos están siguiendo, ustedes el 20 de septiembre tienen 4 opciones. Votar por el sí, si les gusta el estatuto, votar por el no, tienen derecho, votar en blanco y votar en nulo. Es su derecho. Ustedes tienen la palabra el 20 de septiembre. Aquí les vamos a informar. Y en función de lo que les informemos, ustedes decidirán. A los que me mandan mensajes y me dicen, repitan esos videitos, vean en la página radiocapitalbolivia.com o en el Facebook, en Circuito Electoral. Ahí de unos 10 minutitos ya van a estar. Gracias, amigos. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó